En ese momento, lo que tuve a la mano para esconderme de esa realidad fue la luz que descubrí entre esas cuerdas. No tenía ni idea de si podía ganar dinero, si podía vivir, no estaba enfocado en eso, sino que yo decía, bueno, yo ya por lo menos tengo algo con lo que yo sé que voy a destacar y tal vez se me abra alguna puerta o lo que sea. Pero más que todo fue el deseo combinado con la necesidad. Él quería revelarse a mí, pero yo estaba más ciego que la ceguera que tenía físicamente. Yo estaba ciego del corazón. Creo que los obstáculos más difíciles de sortear son los obstáculos de la mente. La vida se basa en decisiones y a veces ver demasiado hace que te pierdas. ¿Qué de lo que ves o de lo que escuches te impulsa o te detiene? No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Historias del Corazón. Este episodio, Luz entre cuerdas. Nuestro invitado nos va a llevar a abrir los ojos del alma. Es un hombre talentosísimo, escritor, productor musical, cantante, papá, esposo, lo más importante, un ministro de Dios. En un mundo en que todo lo evidente lo aplauden, Él nos viene a recordar que los talentos vienen ocultos y quién es Dios el que le da propósito y sentido a la vida. Con nosotros, Jauri. Bienvenido, Jauri. Estamos muy contentas de poderte contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es un honor para nosotras poder conversar con vos y bueno, ya este ratito ha sido divertido, no me puedo imaginar cómo nos va a ir el resto. Bueno, muy feliz y muy agradecido con ustedes y agradecido, por supuesto, con Dios por la invitación de estar en este podcast tan especial y pues poder compartir un poco todo lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida y que sea de inspiración para todas las personas que nos escuchan. Así que muchas gracias a ustedes. No, felices, Gracias. de verdad. Jauri, cuéntanos una cosa. Vos sos un hombre no vidente, ¿verdad? Naciste no vidente, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ha sido tu historia desde niño? Cuéntanos. Bueno, es una historia que tiene muchos contrastes. Yo desde muy pequeño tuve que darme cuenta de que convivir con una discapacidad iba a ser parte de mi crecimiento. Yo padezco una enfermedad degenerativa desde nacimiento y a los 4 años me la diagnosticaron. Entonces, pues mi niñez fue un proceso donde desde muy pequeño tuve que empezar a aceptar que tenía una condición que no comprendía en su totalidad, pero que eso iba a ser quizá una de las fortalezas que más adelante iba a entender o iba a descubrir que pues, me iban a ayudar a salir adelante lejos de verlo como un obstáculo. Entonces, hay muchas cosas de mi niñez que les quiero contar. Claro, claro. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Cómo era tu carácter, tu picardía, tu jocosidad? Bueno, yo no era eras terrible. Yo no era jocoso, ni pícaro, ni nada de eso. A ver, cuéntanos, contanos. Yo era un niño muy tranquilo, muy callado. Vamos a ver, yo crecí en un ambiente social y familiar muy difícil, con muchas carencias económicas y también situaciones de afecto y de una familia disfuncional. Mi padre biológico me negó antes de nacer, entonces tuve que crecer con una figura de paternidad, de padre adoptivo, que fue más como un proveedor, pero pues crecí con todas esas situaciones de dificultad y también de adaptación, ¿verdad? Desde que llegué al kinder, a la escuela, entender que tenía que hacer las cosas con ciertas adecuaciones de más iluminación, de letra más grande, de un poquito más de tiempo, cosas así. Entonces, pues fue una niñez un poco turbulenta por estas situaciones económicas y de familia, pero siempre había un algo, ¿verdad? Que en ese tiempo era un algo, que yo ahora sé quién es ya ese tiene algo. El nombre, sí. Pero en ese tiempo había algo dentro de mí que yo decía, bueno,
tengo que esforzarme por salir adelante. Entonces, pues yo fui un niño tranquilo. En cuanto a mi relación con los demás niños, pues era un poco introvertido por el tema de que pues en esos años también había como mucho más desconocimiento que ahora en cuanto al tema de cómo hablarle a una persona ciega o a un niño que tiene una discapacidad y crecer con temores de los otros niños, de que ay, si voy a hablar con él se me pega lo que él tiene y cosas así. Entonces, también crecí pues en muchos ambientes, ya que pues, yo nunca estuve como estabilizado en un solo lugar, entonces me costó hacer amigos de infancia y cosas de ese estilo, porque andaba de lugar en lugar. Y esa es como parte de mi niñez. Crecí con 2 hermanos menores, que también pues, tenían sus propios rollos, sus propias situaciones, y con el tema de mi mamá y el tema de mi familia. Pero siempre me gustó, desde muy niño me gustó la música, pero ese interés fue creciendo. Eso te quería preguntar, ¿cómo llegaste a descubrir el talento de la música? Bueno, esto es una parte muy importante de mi historia, porque yo estaba en un momento muy difícil en mi adolescencia. Ya mi familia se había fragmentado, ya yo tenía que vivir prácticamente solo muchas de las veces, enfrentarme al estudio solo, al colegio solo. Recuerdo que estaba en 7º del colegio y estábamos en la clase de música y el profesor pone toca una canción con la guitarra, una canción de Facundo Cabral, que era no soy de aquí, ni soy de allá. Y entonces yo recuerdo que antes de entrar a la clase de música, todos los chiquillos, ¿verdad? En mi época, uy, qué pereza, vamos con ese profesor, qué aburrida la clase de música. Yo frotándome las manos, claro. Esta debe ser mi clase favorita, Qué porque bonito. me encanta la música. Y él dijo, bueno, alguien que quiera cantar esto, que quiera intentar cantar conmigo. Y ha sido la única vez que yo escuché una canción del principio al fin y que me la aprendí de memoria inmediatamente. Wow. Y yo dije en ese momento, esta es mi oportunidad de demostrar que yo tengo talento para cantar. Wow. Y me paré en el aula, me paré a la parte del profesor. Él empezó con la guitarra y yo empecé a cantar. Y ese profesor se le salían las lágrimas, él me contaba después. Wow. Y desde ahí nos hicimos muy amigos, al punto que ese profesor casi que fue como un papá para mí en una época de mi vida. Claro. Entonces él, en ese mismo año, me regaló una organeta, porque yo pues soy guitarrista profesional, pero yo comencé con una organeta. Yo me acuerdo esos que eran no vamos a decir la marca porque claro. no nos están pautando. No nos están haciendo pero nada. empecé con una organeta de esas y se dañó la organeta. Ay. Entonces yo me quedé como un año sin instrumento y sin nada. Y a los 2 años de eso, el profesor llegó y me dijo, hijito, aquí le traigo este regalo, es una guitarra, pero eso sí, yo no tengo tiempo para enseñarle. Entonces yo sé que esto es oro en su mano. Usted ve a ver qué hace con eso, pero yo sé que usted va a hacer algo. Y en ese momento coincidió con que yo tenía 16 años. En ese momento la enfermedad mía me fulminó completamente. O sea, yo perdí la vista por completo, porque yo nací con un cierto remanente visual. Podías ver algo. Un 20, un 30% de lo que ve una persona normal. Pero ya después la enfermedad me fulminó y eso coincidió con que la guitarra llegó. Entonces yo estaba en un momento muy difícil de mi familia totalmente fragmentada, destruida, y yo estaba solo. Entonces yo lo que hice fue, en ese momento, lo que tuve a la mano para esconderme de esa realidad fue la luz que descubrí entre esas cuerdas, en medio de la oscuridad en la que yo estaba. Entonces, hablando de cómo se llama el podcast, sí, en qué ese momento impresionante. yo encontré en medio de esas cuerdas un rayito de esperanza, un rayito de luz, y dije, bueno, voy a olvidarme de todos mis problemas escondido entre estas cuerdas. Y así fue como yo empecé. Yo no empecé con clases ni con nada. Cuento esto como una anécdota, aunque parece chiste, pero es una anécdota. Nosotros no teníamos muebles en la casa, entonces mi silla para practicar guitarra era la taza de servicio.
Entonces yo me sentaba en la taza del servicio 6 horas a practicar. Y así empecé. Sí. Entonces, pues es parte de algo que hoy es gracioso, pero en su momento pues era difícil, pero así Claro, fue como, claro. esos fueron mis inicios en la música. Wow, Ay, Jauri, ahora que decías eso, yo me ponía a pensar tu actitud tan positiva, ¿verdad? Porque al contar esto es difícil, ¿verdad? Es como, se cuenta fácil, pero vivirlo es diferente. Ahora que decías lo de la silla, la guitarra, la música tiene una cualidad que es conectarnos con ese ser interior que me imagino que desde pequeño comenzaste a descubrirlo, Ajá. a cómo él te iba dictando o inclusive cómo aprendiste a tocar guitarra. Contanos un poquito cómo fue ese descubrimiento, cómo Dios te fue guiando, cómo te fue llevando y cómo te fue llevando al que sos hoy, un poquito a poco. Bueno, cuando yo comencé a poner los dedos en la guitarra, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero sí algo que yo tenía era un deseo de ser músico desde muy pequeño. No sé, digamos, en mi familia casi que nadie es músico, pero había algo dentro de mí que era pues, la voz de Dios, y yo empecé a poner los dedos y entonces ya me empezó a hacer sentido. Entonces yo pienso que más que como un descubrimiento paulatino, fue algo que de repente se encendió en mi corazón. Entonces yo me sentaba con una grabadora que vi y ponía una música y yo trataba de sacar las canciones. Y le ponía pausa y lo devolvía. Y le ponía pausa y lo devolvía. A puro talento fue eso. Entonces Oído. ahí fue a puro oído, sin ninguna instrucción de nada. Empecé y ya después de un año me di cuenta, ok, ya sé tocar. Ok, ¿por qué no hago yo mis propias canciones? Y entonces comencé a escribir, que no era escribir, era grabar en un cassette mis propias canciones de memoria, y así fue como comencé. Yo dije, mira, pero yo puedo hacer esto. No tenía ni idea de si podía ganar dinero, si podía vivir, no estaba enfocado en eso, sino que yo decía, bueno, yo ya por lo menos tengo algo con lo que yo sé que voy a destacar y tal vez se me abra alguna puerta o lo que sea. Pero más que todo fue el deseo combinado con la necesidad, el deseo de salir adelante, con la necesidad también de buscar cómo romper con ese esquema lamentable, ¿verdad? De maldiciones, de adicciones, de muchas cosas a las cuales incluso yo tuve acceso, y hablando con alguien yo le decía, la vida se basa en decisiones. O sea, pues tienes un camino, tienes hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces ahí es donde uno decide, bueno, si me voy por aquí, ya yo sé lo que hay, si me voy por aquí no sé lo que hay, pero puede ser que sea mejor que lo que hay a la izquierda. Entonces así fue como empezó como un deseo como de querer escapar de esa realidad en la que estaba. Wow. Jauri, cuando ya logras conectar con el tema de la música, te apasionas por eso, ¿había alguien que te apoyara o esto fue una lucha o un estandarte que decidiste tomar vos por tus propias manos o alguien te secundaba? Vamos a ver, cuando yo comencé, yo literalmente, vamos a ver, este profesor me dio la caña, pero me dijo, aprenda a pescar. Entonces yo empecé mis primeros 2 años en la música, empecé solo, completamente. Y ya ahí es donde después ya tengo que salir de mi casa por situaciones muy difíciles que tuve que vivir, donde hasta mi vida estuvo en peligro. Y en ese proceso de ese cambio, de esa decisión de decir, bueno, tengo que tomar mi vida en mis manos en un sentido, tomar mis propias decisiones, conocí a una mujer extraordinaria, maravillosa, que fue la que Dios puso para ver en mí, creer en cosas que ni yo creía, ver en mí cosas que ni yo veía, y esa es, ella se llama Catherine y es mi esposa. Ay, qué bonito. Y ella, bueno, empezamos en una relación donde ella dio todo lo de la música,
ella se convirtió literalmente en mi porrista número 1, Qué Qué en mi lindo. manager, en mi promotora, me empezó a buscar cómo promoverme. Entonces ahí fue donde yo empecé a tener apoyo de alguien que fue de ella. Entonces Ajá. todo lo que tiene que ver con el apoyo, con ese, como han dicho, ¿verdad? De que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sin duda. Eso es, yo lo viví. Literal. Y hasta el día de hoy yo lo vivo. Entonces, cuando yo estaba yo muy joven todavía, y ella también, cuando nos conocimos, ella se convirtió en ese apoyo de decir, vamos a tocar puertas, usted tiene que ir a tal lugar, usted tiene que ir a audicionar aquí, usted tiene que ir allá, vamos a ir a tal restaurante, usted lo tienen que escuchar porque usted es muy bueno. Y entonces ahí fue donde yo empecé a tener apoyo de ella. Qué bonito Wow. esto, porque de verdad que es cierto eso de la ayuda idónea, ¿verdad? Y que ella haya sido tu ayuda idónea en estos momentos. Sí. A mí me gustaría conocer un poquito, digamos, qué obstáculos, además de los que nos estás contando, que no es necesario entrar en ellos, pero tener que mudarte, vivir solo, ¿qué más tuviste que hacer en esos tiempos? ¿O qué obstáculos nos podrías contar que tal vez alguien que nos está viendo piensa que lo que está viviendo es muy difícil? Sí, bueno, es que sobre todo creo que los obstáculos más difíciles de sortear son los obstáculos de la mente, porque tenés que creces en un entorno donde lo único que escuchas es no hay, no se puede, no es posible, eso no es para usted, no insista, no luche. Entonces, vamos a ver, obviamente hay obstáculos, como vos decís, ¿verdad? Que no hay que entrar en detalles, pero obstáculos económicos, obstáculos de entorno social, lo que sea. Pero el crecer escuchando tantas veces a alguien decirte, no se puede, tiene que acostumbrarse a, usted tiene que resignarse, la gente le tiene que ayudar, esto, lo otro, eso es bien difícil de sortear. Entonces, la única manera es o compras ese paquete de mentiras o realmente luchas por tus sueños, por tus anhelos y tomas la decisión de romper con todos esos esquemas. Y bueno, habrán algunas cosas que evidentemente van a ser difíciles, no es que todo es fácil. Pero si me preguntas directamente por el tema de que ser ciego fue un obstáculo, yo más bien creo que eso fue un combustible. Porque yo pude ver muchas cosas que otra gente con sus ojos bien sanos no podían ver, ¿verdad? Entonces quizás si yo hubiera tenido la vista, me hubiera asustado con todo el entorno de cosas, de distractores, de trampas y de cosas difíciles, y hubiera dicho, no, sí, definitivamente no se puede, yo me tengo que quedar aquí. Pero y eso es algo que la gente no me entiende cuando yo se lo digo, pero hoy yo puedo decir, como el apóstol Pablo, ahora que puedo decir de dónde vino toda esa fuerza, que este aguijón que Dios me puso en los ojos es para que yo me bastara en su gracia y para que su poder se perfeccionara en mi debilidad. Entonces yo veo el ser ciego como una bendición, porque la ceguera te tapa los ojos de cosas incorrectas y a veces ver demasiado hace que te pierdas. Entonces, sobre todo cuando los ojos más importantes son los ojos del espíritu, los ojos del entendimiento. Entonces, yo creo que el obstáculo más grande tiene que ver con qué de lo que ves o de lo que escuchas te impulsa o te detiene. Creo que es el mayor obstáculo. Qué maravilla, qué maravilla. Y es que donde vas diciendo eso, perdón, me pongo a pensar porque dentro de tu historia cantaste, por ejemplo, en buses. Sí. Y uno le ha pasado que se sube a alguien a pedir dinero o a cantar y la mayoría de gente se molesta. Entonces, qué bonito esto que estás diciendo porque de alguna manera no podías ver esas caras de rechazo, de negación. Vos estabas en lo que estabas, que era la pasión que te movía. ¿Cómo pasaste de un bus
a, por ejemplo, la Academia de Editus? ¿Qué pasó? Contanos. Bueno, no puedes ver las caras de la gente, pero sí pasan cosas en la calle. La gente es muy cruel. Vamos a ver, en mi caso, tenía que lidiar con 3 estereotipos cuando tomé la decisión de tocar en los autobuses. Uno, sos músico. Ya eso es un estereotipo que lamentablemente en nuestro país mucha gente piensa que los músicos no trabajamos más que cualquiera. Y la gente lo dice y se muere. No, hombre, como un no artista se muere de hambre. La música no es un trabajo, usted Sí, como sí, sí. músico se muere de hambre. Sí, sí, sí. Todo eso. Después, sos ciego. Ujú. ¿Okay? Es un ciego. Es un ciego, entonces está pidiendo plata porque pobrecito. Pobrecito. ¿Verdad? Entonces, 2 cosas. Y solo el hecho de estar en la calle, sea cual sea tu condición, te hace tener una opinión no muy positiva de la gente. La bendición y la ventaja es que, como vos bien lo decís, yo estaba en lo mío. Pero yo lo que dije es, yo no voy a ir a pedir dinero, ni que me regalen nada. Yo voy a llevar arte sobre ruedas. Qué bonito. Entonces, Qué bonito. Ese fue tu concepto. Ese fue mi muy concepto. bien. Entonces, Excelente. y así era como la gente me veía. Yo te cuento que, por ejemplo, había gente que realmente lo que se subía era pues, a pedir dinero. Yo no juzgo, no soy quien para juzgar, pero entre esas personas y a mí, yo recuerdo que los choferes del autobús me decían, howdy, venga, pase. Qué Y lindo. entonces ya yo me hice amigo de los choferes, entonces a la gente le gustaba el arte que yo les ofrecía. Entonces, en ese mismo proceso estaba yo estudiando en la Academia de Editus. Y recuerdo que eso fue que mi esposa literalmente me llevó y me dijo, vamos a ir a presentar un demo. Y esa es una historia que cuando ella venga a este podcast Ay, les va a sí, contar claro mejor. que sí, qué Claro. lindo. Ella las cuenta mejor. Pero yo recuerdo que una de las cosas que decían mis mentores, digamos, Edwin Solís, Humberto Vargas, decían, es que este carajo está cantando en los buses, tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Obviamente eso en algún momento fue mi sustento, como por año y medio. Imagínate. Fue un trabajo como cualquier otro. Claro. Pero llegó un momento en donde uno tiene que crecer. Y ahí es donde yo digo, hay que extender las estacas y hay que seguir creciendo. Entonces, recuerdo que mi esposa en ese momento me dijo, hagamos un concierto, y ella no sabía producir conciertos, pero se animó. Mi esposa es una mujer muy valiente, muy trabajadora. Qué lindo. Se animó, fuimos a buscar un patrocinio, nos patrocinó un banco, yo no era ni conocido ni nada, y nos patrocinó un banco porque ella fue así valiente con toda la postura del mundo. Hicimos un concierto que se llamó La Última Parada, de los buses a la tarima. Qué lindo. Entonces contamos con el padrinazgo de Editus, de Bernardo Quesada, de Humberto Imagínate, Vargas, qué un montón de maravilla. músicos. Sí. que ellos son como mis papás musicales, Qué ¿verdad? belleza. Y que me dieron el manotazo en la espalda, decir, creemos en usted. Entonces, así fue como estuve en esa etapa de formación, de trabajo. Entonces ya después uno de mis principales mentores a nivel de musical, que es Arnoldo Castillo, me invitó a uno de sus conciertos. Después yo le dije, grabé un disco donde la Asociación de Compositores hizo un concurso que yo no quería participar, y mi esposa ahí, usted tiene que mandar ese demo, como siempre, ¿verdad? Sí, claro, Las las Tiene que mandar mujeres ese siempre. demo, porque si usted no lo mando yo, entonces el premio me lo gano. Bueno, está bien, ganó el premio, que era una platilla ahí para hacer un disco. Le digo a Arnoldo Castillo que si quiere grabar conmigo una canción, acepta hacer una colaboración conmigo. Arnoldo, con la trayectoria que él tenía y Claro, todo, qué belleza. y grabamos una canción que se volvió número 1 en las radios. Entonces ya vino otro montón de crecimiento y oportunidades. Empecé a tocar en los escenarios ya importantes. Entonces ya empecé como a hacerme un camino, ya una carrera y un nombre entre los artistas. Entonces la vida es de procesos. A veces nos toca empezar desde la calle y después estar en los lugares importantes, pero todo en la vida tiene que ver con no rendirse, con el esfuerzo, con la perseverancia.
Y en mi caso, tener la bendición de tener una mujer maravillosa como la que tengo, que siempre ha luchado conmigo y siempre hemos tenido que ir matando gigantes de poquito a poco. Y obviamente no ha sido fácil. Yo te oigo hablando y me quedo pensando que tienes una capacidad, una fortaleza en tus pensamientos, que obviamente eso tiene que ser de Dios, porque como algo se convierte en algo tan fuerte para vos, es que no, tu corazón no está, tiene amor, y eso es lo que se percibe, mucho amor, ¿verdad? Hacia los demás, hacia ti mismo, tu familia, y ese amor hace una gran diferencia en tu música, porque apenas estaba escuchando hace un ratito una, pero estoy segura que tiene que hacer una diferencia, y es cuando Dios comienza también como a hablarte en las canciones, ¿verdad? Sí, bueno, eso es un proceso muy, muy lindo porque pues como es un punto de inflexión en mi vida, el tema de Dios, porque yo estaba muy contento, ya les conté de dónde vengo, ¿verdad? De la familia y de todo lo que viví. Y de repente empezamos a luchar, ya mi esposa y yo a luchar y a guerrear y a pelear y a tocar puertas y que sí, se nos abren unas, que no se nos abren otras. Y empieza todo a caminar bien. Una de las cosas, el sueño de mi vida, yo puedo decir, yo hoy puedo decir que soy una persona exitosa, aunque no tengo miles de seguidores en Spotify, millones de reproducciones en YouTube. Para mí eso no es lo que define a una persona exitosa. El ser una persona exitosa para mí tiene un elemento principal y un elemento secundario. Ser exitoso es tener a Cristo en el corazón y tener una familia que te ame. Entonces, una de las cosas que para mí era la realización de la vida era ser papá. Entonces, yo le decía a mi esposa, bueno, ya nos habíamos casado, yo le dije, yo quiero ser papá. Y me dice, yo también quiero ser mamá. A mi esposa le dan un diagnóstico médico, le decimos, usted ni se ilusione, porque usted tiene una condición donde usted no va a poder ser mamá nunca. Entonces vaya empezando si quieren adoptar o si quieren cualquier cosa, pero hijos no. Bueno, en el año 2010, un año después de ese diagnóstico, mi esposa quedó embarazada. Entonces, están, digamos, por decirlo así, ustedes me entienden lo que yo les voy a decir, ¿verdad? En el mundo, en el estándar del mundo, venía mi carrera, digamos, musical en ascenso. Entonces, ya grabo el primer disco, el del concurso que les cuento, viene el tema de la televisión, de Nace una estrella, y pasa el concurso, yo gano el concurso, y yo decía, de verdad que todo esto mismo está pasando. A mi esposa le decían que no podía ser mamá, queda embarazada de una niña. Entonces, el sueño de todo hombre es tener una niña primero, ¿verdad? Hay algunos que dicen que al revés, ¿verdad? Pero en ese momento específico, ese era mi sueño. Estaba cumpliéndose. Grabar un disco, estaba cumpliéndose. Estar en la televisión, estaba cumpliéndose. Tener exposición, cumpliéndose. Gano el concurso, también. Resulta que estoy yo en un restaurante celebrando con mi esposa y a una persona, un productor musical que en su momento era muy exitoso, don Marvin Córdoba, y me dice, mira, ¿cómo estás? Buenas noches. Vi lo que hiciste, te felicito, pero la verdad es que yo creo que eso no es lo tuyo es entregarle tu voz a Jesucristo. Wow. Yo decía, esta persona, ¿quién es? Diciéndome, yo sabía quién era él, pero yo decía, como este señor me va a salir, ¿cómo va a salir con esa pandereta siendo Marvin Córdoba? Siendo él. Y yo, lo que quiere es echarme a perder la celebración, dije yo. Entonces en ese momento hubo algo que se despertó en mí, que todos en algún momento llegamos a experimentar, lo que es el ego. Entonces yo decía, yo soy exitoso, voy a ser papá, ya soy famoso, entre comillas. 15 días después vamos al hospital porque mi esposa empezó a tener contracciones. Para ese tiempo ya mi esposa tenía 39 semanas y 2 días de gestación. O sea, ya mi hija iba a nacer. Y para hacer el cuento largo corto, mi esposa se le sube la presión, le toman el monitoreo en varios monitores, no se escucha nada.
llega el doctor que nos veía nosotros por aparte y le dice, está dudoso. Llegamos a la sala de radiografías principal del hospital y le decían a mi esposa, este es el corazón de su bebé, esta es la placenta. Mi esposa, ajá, este es el corazón de su bebé, esta es la placenta. Ajá. No entiendo. Este es el corazón de su bebé, esta es su placenta. No se movía. Claro. No le querían decir Claro, que no que había nuestra hija había latidos. muerto. En ese momento yo me volví loco, yo dije, Claro. no creo, no. Dios, tú no existes, yo, por todo el hospital, ¿verdad? Vean el contexto, ¿verdad? Yo vengo saliendo 15 días de haber salido de Nación Estrella, yo estaba Estabas en la fresquísimo, cúspide. fresquísimo. Sí. Entonces, mi esposa decía, yo quiero ser obediente, Señor, a tu voluntad. Entonces eso fue un punto de inflexión, porque ya les dije que el tema del éxito, la gente en el mismo hospital, ay, ya Vanessa es su hija, ¿verdad? Y ya mi hija había muerto. Después, meses después, en la calle, ¿cómo está su bebé? Y tener que decirle a la gente, todo ese castillo de ilusiones que yo me fabriqué, se derrumbó en un segundo, porque yo deseaba cambiar lo que yo tenía por mi hija. Ahí fue donde unas personas nos invitan a una reunión que hablan sobre Dios y 4 meses después, yo lo voy a decir así, no fue que me encontré con Jesús, no, me estrellé contra la cruz. Total. Me estrellé completamente. Entonces ahí fue donde yo pude entender que el propósito de mi vida no era nada de eso, ni siquiera era mi hija, ni siquiera era ser papá, ni ser famoso, entre comillas, ni ser músico. Mi propósito era conocer al Dios que me creó, al Dios que me sostuvo en esos momentos donde estaba de niño, donde estaba de adolescente, donde no tenía que comer, donde no tenía nada de eso. Él quería revelarse a mí, pero yo estaba más ciego que la ceguera que tenía físicamente. Yo estaba ciego del corazón. Sí. Entonces, ahí fue donde yo empecé a descubrir ese amor, primero por el amor de Dios hacia mí, Claro. el amor de mí hacia Dios y el amor de mí hacia mí. Entonces, ahí fue donde mi música cambió a lo que estabas mencionando ahora. ¿Cómo llegaste al amor? Yo sé, es una respuesta muy larga, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahí fue donde yo descubrí que la música que yo hacía realmente no era la que Dios tenía preparada para mí y la vida que yo tenía no era la vida que Dios tenía diseñada para mí. Y ahí, cuando el Señor se reveló a mi vida, fue donde yo pude, ahora sí, empezar a construir la historia verdadera de Jauregui Dewey. Qué lindo, Jauri. Estoy sin palabras, Jauri, porque empezaste a ver. Exacto, empecé a ver. Empezaste a ver de una forma que muy pocos lo permiten en su vida, pero Dios te permitió ver de una forma única. Sí, así es. Y estás siendo instrumento para otras personas para que puedan ver más allá de su vista humana, terrenal. Yo le llamaría eso un antes y un después, ¿verdad? En tu historia. Sí, es un antes y un después porque literalmente y ya en esos primeros meses donde yo empecé, primeros meses, primer año y medio, 2 años, donde yo ya empecé a tener contacto con la palabra de Dios, una de las primeras cosas que me encontré fue en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, en los primeros versículos donde los discípulos le preguntan al maestro que había un ciego en el camino, un ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan, maestro, preguntan con juicio, ¿verdad? Sí, total. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? Y el Señor dijo algo que para mí fue como una explosión de alegría y como que me hubieran abierto una cajita con un tesoro que yo no había visto nunca. El Señor dijo, no es que pecó ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces ahí yo pude entender, todavía fue tan liberador, porque yo digo, ok, yo no hice nada malo para tener la ceguera, para ser ciego, para ser no vidente. Es que Dios se quería revelar a mí y la única forma era siendo ciego. Siendo ciego de la vista y siendo ciego del corazón. Porque cuando Dios llega a tu vida, la venda principal que se tiene que quitar es la venda del corazón. Entonces yo descubrí eso y ahí fue donde Dios me dijo,
y yo te quiero para mí. Bueno, viene después el milagro de que nosotros pasamos 1 año y medio después de la muerte de nuestra hija y vino Emanuel, que es mi primer hijo. Entonces yo lloraba, yo me di cuenta en enero del 2013, yo lloraba en la sala de mi casa, me arrodillé y yo dije, Señor, este niño va a ser para ti y yo voy a ser para ti. Si este niño viene y tú me lo das. Entonces no sabía si era niño o niña, entonces ya después Emanuel y efectivamente 4 meses después estaba yo empezando a escribir mis primeras canciones cristianas y yo ahí sí me enamoré completamente de Dios, de su palabra, de saber que todo lo que pasé atrás tuvo un propósito y el propósito era conocerlo a Él y ahora sí, tengo una vida aquí más adelante que la sigo viviendo, una vida preciosa donde no solamente me permitió tener a Emanuel, sino tengo una princesita que es Abigail, y ellos me llenan de amor y yo puedo dar todo lo que yo no tuve. Tengo dos alternativas, o resentirme porque mi papá me negó y por las cosas que viví con mi familia. Claro, Esa es una. O la número 2 es perdonarlos, que yo de corazón yo los perdono, yo los amo, yo oro por ellos y decir, bueno, todo lo que no tuviste fue un entrenamiento para que en el momento que yo te pusiera con tus hijos y con tu esposa, es para que valores cada segundo de lo que tienes como si no lo tuvieras. Entonces, ese es el camino en el que estoy actualmente y bueno, obviamente con muchos logros profesionales y muchas cosas muy lindas que están pasando, pero lo principal para mí es ser feliz, siempre agradecido con lo que uno tiene. Para mí, un plato de comida es algo ceremonioso, algo que yo disfruto, que yo alabo al Señor, porque yo muchas veces no tenía ni qué comer. El tener una buena conversación, cuando lo que muchas veces yo escuchaba eran gritos, golpes, pleitos. Entonces hay cosas en la vida que, dependiendo de la perspectiva, se pueden perder. Entonces yo he aprendido a ver la vida desde otro punto de vista. ¡Qué maravilla! Ver desde la fe, Jauri, ¡Qué pienso yo, belleza! porque es así, o sea, es que te oigo hablar y me quedo pensando que cuántas veces con cosas, con menos, ¿verdad? Con menos situaciones como las que has vivido, se queja uno, ¿verdad? Sí. Y oírte hablar es toda una fuente de fe y de esperanza. ¿Cómo es tu vida hoy, Mauri, como papá, productor musical? Ahora me dijiste lo de los chistes también, no sé si, sí. ¿Verdad? Pero bueno, productor, cantante, escritor, componés para otros artistas. Contanos cómo es tu día a día para combinar tu paternidad y tu vida de esposo también. Bueno, es muy lindo porque, vamos a ver, profesionalmente han pasado muchas cosas, he crecido mucho, Dios me ha estado abriendo muchas puertas a nivel internacional y es muy lindo porque pues, literalmente desde que yo empecé a trabajar, yo empecé en la música. Entonces para mí la música, obviamente es un trabajo, es algo muy serio, pero es algo que yo disfruto, no es algo como que yo sufro porque tengo que trabajar. Escribo mucho, trato de siempre estar pensando en algún proyecto, en alguna cosa que tenga que me tenga ocupado. Y una de las cosas que más me gusta de lo que hago es que puedo tener tiempo para ser esposo. Mi esposa es parte también de todo el proyecto del ministerio que tenemos. Mis hijos también, porque yo tengo que estar, digamos, activamente en su formación musical, porque ellos son desde pequeños, les gusta la música. Entonces Abigail toca el violín, Manuel toca el piano, batería, cantan, Manuel escribe. Entonces la música en nuestro caso no solamente es mi trabajo, mi profesión, sino que es un estilo de vida. Claro. En la casa hay música todo el día, hasta en las ollas y en las cucharas. Entonces es muy lindo porque hay un proceso de crecimiento que se viene con nuevos proyectos. Ahorita estoy por lanzar un nuevo sencillo, una colaboración internacional. Este año voy a lanzar 10 temas en plataformas digitales. Y sí, es mucho trabajo, claro, día a día, claro. Pero es lindo porque una de las cosas que uno debe cuidar
es la familia. Si uno quiere servirle a Dios íntegramente, si alguno anhela obispado o anhela servicio, buena obra desea, ¿verdad? Pero es necesario que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer, que tenga a su esposa feliz y a sus hijos en obediencia, dice la palabra. Entonces, no es una tarea sencilla, pero en Dios todo es posible. Y obviamente, pues me encanta escribir para otros artistas, me encanta producir. Yo produzco, grabo en mi casa, hago muchas cosas. He tenido que aprender, ver la curva mía de aprendizaje ha sido, sobre todo porque hay muchas cosas que no son amigables para personas no videntes. Pero vamos a lo mismo, el obstáculo sobre todo es si me creo que no se puede o si busco alguna manera de sacarle la pulga al perro. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando alguna situación difícil? Bueno, lo primero es, dependiendo del lugar donde esté, si usted no tiene una cercanía con Dios, busque a Dios, busque a Jesucristo, busque a alguien que le hable de la palabra. Ore usted, dígale: Dios, revélate en mi vida, esta situación es demasiado difícil para mí. Y la palabra dice que Él salva a los quebrantados de corazón, que Él extiende la mano al necesitado. Entonces, ese es el camino fácil. El camino difícil es luche, esfuérzate, porque en ti está el poder, lo que se dice ahora, la moda. Tú lo puedes porque tú tienes la capacidad natural. Yo prefiero pensar que tengo un Dios amoroso que me atrajo con sus cuerdas de amor, y lo que le digo a las personas que estén en una situación difícil es acuérdate de tu Creador. Si lo conoces, más fácil, porque tienes que ir a ese Dios de promesas, a ese Dios de amor, y si no lo conoces, pues dile: Dios, revélate en mi vida, porque yo sé que el único que puede salvarme de esta situación eres tú. Y obviamente es tener una actitud de querer hacerlo, de querer salir adelante. Sí hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor a Josué. Hay que esforzarse, pero toda la gloria y todo el que va a hacer lo que es imposible es Dios. Dios, qué lindo. Auri, yo te quiero pedir, por favor, que nos cantes. Por supuesto. Me encantaría incluso preguntarte si tuvieras que definir una canción o escoger una canción que sea tu favorita o que te describa, ¿cuál podría ser? Hay una canción que fue una de las primeras canciones que escribí y está basada en esa historia que les conté de Juan 9 y la canción se llama Agua de Siloé. Y tiene una frase que es la frase del coro que dice: al fin puedo verte. Entonces, creo que esa sería la canción que les compartiría. ¡Ay, me encanta! No logro comprenderlo, cómo pude ser tan ciego para no ver tu amor pasando frente a mí. Amigo de las sombras, vendado por mi ego, siendo mi propio Dios. La espalda yo te di, pero escupiste en la tierra y me untaste de lodo. Ya no estoy en tinieblas, has abierto mis ojos y al fin puedo verte, al fin puedo verte. Agua de Siloé, mi penumbra se fue, has abierto mis ojos
Es hermoso tu rostro, agua de Siloé. Solo sé que estaba ciego, mas ahora puedo ver. No puedo comprenderlo, como estuve tan perdido para no ver tu amor pasando frente a mí, envuelto en la penumbra del alma oscurecido, siendo mi propio Dios. La espalda yo te di, pero escupiste en la tierra y me untaste de lodo. Ya no estoy en tinieblas, has abierto mis ojos, al fin puedo verte y al fin puedo verte. Agua de Siloé, mi penumbra se fue, has abierto mis ojos, es hermoso tu rostro, agua de Siloé. Solo sé que estaba ciego, solo sé que estaba ciego, solo sé que estaba ciego, mas ahora puedo ver. Wow, Jauri. Demasiado, absolutamente demasiado. Gracias. Gracias. Nos gracias, llevas a ver gracias. a través de tu voz, a través de cómo tocas, sin palabras, vuelvo y digo, sin palabras. Gracias por creer en vos, por creerle a Dios y por permitirnos estar aquí escuchando y viviendo todo esto, de verdad. Gracias a ustedes, y lo importante es que existe un plan para cada uno de nosotros. Nunca las cosas que vivimos son un castigo, son algo que no se puede cambiar. Todo es un entrenamiento, todo es una preparación, todo es un adiestramiento para lo que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que nos aman. Y evidentemente hay cosas que yo estoy viviendo hoy que nunca había pensado en ver o estar disfrutando, pero yo sé que todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos compartido, lo que les ha abierto el corazón, la historia del corazón, es porque Dios quería hacer que yo pasara por todo eso para que hoy tuviera la gratitud Así es. que tengo hoy. Así que pues todo sea, la gloria sea para Él, y sí se puede, hay un plan y hay un propósito para todos los que estamos en esta tierra. Muchas gracias, Jauri, muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros. Aquí estamos, que yo no puedo ni respirar, Sí, estamos llorando. de verdad. Muchas gracias. Le pido por favor que si esto le ha gustado, lo comparta con alguien que lo necesita. Hay demasiados mensajitos en todo lo que Jauri nos ha dicho hoy, así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Yo quería aprovechar para decirles que si quieren escuchar un poco más de mi historia, un poco más de mi música, que me visiten en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en las plataformas de música. ¿Cómo te encuentran, Jauri? Me encuentran en Instagram, me encuentran como Jauri, @JauriMusic, en Facebook como Jauri, y en las demás plataformas como Jauri, solamente Jauri, en Spotify, en YouTube, en mi canal @JauriOficial. Ahí está toda la Jauri música. con H.
Haury con H, Haury. Exacto. Entonces ahí pueden encontrarme y seguirme y ahí puedo, me gusta compartir, hay mensajes que yo comparto, historias detrás de las canciones, mi vida, me gusta mostrar mi vida, mi familia, así que para que conozcan un poquito más. Claro. Y esperamos tenerte de nuevo, de vuelta, Por con supuesto. tu esposita, conocerla ya personalmente y pues seguir conociendo más de este ministerio que vos con tanto amor llevas para otras personas. Excelente, y estamos para servirles a todos los que estén viendo esto, también sepan que estamos a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Felices, muchas gracias, nos vemos. Tu luz interior, déjala brillar. Tu luz interior te va a liberar.